Bueno, vamos ya con Noemí y nos comemos un pedacito de chocolate. Ahora sí, para que se pueda ver. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El 6 de julio fue el nacimiento de Frida Kahlo y este próximo 13 de julio es su aniversario luctuoso. Es por ello que vamos a dedicar la cápsula de este jueves a Frida Kahlo. En los años 70 surgió un fenómeno cultural en México conocido como la fridomanía. Se comercializó la figura de Frida frecuentemente como una artista sumida en el dolor, pero su historia muchas veces, más allá de la mercancía y de su vínculo con Diego Rivera, ella fue la de una artista política. Asimisma, se describe así: nací con una revolución, que lo sepan, fue en ese fuego donde nací, llevada por el impulso de la revuelta hasta el momento de ver la luz quemaba, me abrazó por el resto de mi vida. Adulta, yo era todo una llama, soy de veras hija de una revolución, de eso no hay duda, y de un viejo dios del fuego al que adoraban mis antepasados. Conozcamos su historia. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907, aunque ella solía afirmar que había nacido en 1910, para reivindicarse como hija de la Revolución Mexicana. A los 14 años ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. De los 2,000 estudiantes matriculados, Frida fue una de las 35 mujeres admitidas. Ahí fue parte de los cachuchas, un grupo de jóvenes que usaban gorras en rebelión contra el código de vestimenta de la época. Cuando Frida tenía 18 años, sufrió un accidente de tránsito que la marcaría de por vida. Fue el inicio de mucho sufrimiento, pero también el nacimiento de su singular expresión artística en torno al dolor. En la década de 1920, Frida comenzó a simpatizar con el Partido Comunista Mexicano. Conoció al revolucionario cubano Julio Antonio Mella y a la fotógrafa italiana Tina Modotti, más tarde su íntima amiga. En esa época también conoció a Diego Rivera, con quien mantuvo una intensa relación amorosa, artística y política hasta el fin de sus días. La figura de Frida apareció en varios murales de Rivera en espacios públicos, como la Secretaría de Educación Pública. Luego de vivir un tiempo en Estados Unidos debido a la persecución que padecieron los comunistas en México, Frida volvió al país junto a Rivera. En 1936, la artista reanudó su actividad política. Fundó un comité de solidaridad con los republicanos durante la Guerra Civil Española y, junto a otros intelectuales, intercedió ante el presidente Lázaro Cárdenas para lograr el asilo político de León Trotsky y su esposa Natalia Sedova, a quienes Frida misma recibió en Tampico, para después hospedarlos en su Casa Azul. Impulsores de una idea de mexicanidad opuesta al colonialismo cultural, Frida y Diego promovieron el arte precolombino, sembraron plantas nativas en su casa y Frida vistió textiles indígenas, principalmente del istmo de Tehuantepec. Frida Kahlo fue una mujer revolucionaria más allá del ámbito político. Rebelde, libre y valiente, desafió la moral de su época. Fue abiertamente bisexual y su arte transgredió las representaciones de las mujeres en la pintura, al retratar experiencias íntimas como el parto, la lactancia materna, el aborto y la muerte. La justicia social fue también una de las principales preocupaciones de Frida, como ella misma lo expresó en su diario. Tengo mucha inquietud en el asunto de mi pintura, sobre todo por transformarla para que sea algo útil al movimiento revolucionario comunista, pues hasta ahora no he pintado sino la expresión honrada de mí misma, pero alejada absolutamente de lo que mi pintura pueda servir al partido. En 1938, Frida Kahlo presentó su primera exposición individual en Nueva York, y un año más tarde fue invitada por André Breton para formar parte de Mexique, una exposición en el Museo del Louvre de París que exhibió obras de artistas mexicanos. Una de las pinturas exhibidas fue su autorretrato, El Marco. Frida Kahlo participó activamente y en la medida en que su salud se lo permitió, en movilizaciones obreras y en actos del Partido Comunista Mexicano.
denunció al fascismo y durante la llamada Guerra Fría se sumó a decenas de intelectuales mexicanos que se manifestaron en contra de la guerra y del imperialismo capitalista. Sus convicciones políticas la acompañaron hasta el final de su vida. 11 días antes de su fallecimiento, Frida participó en la protesta contra el golpe de Estado en Guatemala, apoyado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Jacobo Arbenz. Kahlo fue fotografiada en silla de ruedas, llevada por Diego Rivera y portando una pancarta con la paloma de la paz. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954. Su funeral se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Su féretro fue cubierto con una bandera comunista, lo que generó una fuerte polémica por el creciente ambiente anticomunista que reinaba en los círculos del poder político y económico. Su despedida en Bellas Artes fue un eco de lo que buscó en su vida. Siempre revolucionaria, nunca muerta, nunca inútil. A principios del siglo XX se publicó la teoría del color, en donde se expuso que los colores y las emociones estaban relacionados. En su diario, Frida nos dejó un testimonio de cómo comprendió el vínculo entre los colores que pintaba, las emociones que vivía y las tradiciones que promovía. Verde, luz tibia y buena. Vieja sangre de tuna, el más vivo y antiguo. El café, color de mole, de hoja que se va, tierra. Amarillo, locura, enfermedad, miedo, parte del sol y de la alegría. Azul cobalto, electricidad y pureza, amor. Negro, nada es negro, realmente nada. Verde hoja, hojas, tristeza, ciencia. Amarillo verdoso, más locura y misterio. Todos los fantasmas usan trajes de ese color. Verde oscuro, color de anuncios malos y de buenos negocios. Azul marino, distancia. La ternura también puede ser de ese azul. ¿Y ustedes, de qué color ver su futuro? Muchas gracias.